Desde esas zonas tensionadas se está hablando mucho y en muchos municipios de ellas queremos charlar, conocer más con Chema Blanco, que es periodista ahora especializado en gestión inmobiliaria. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, aquí hay muchas voces, muchas posturas y muchas dudas. La primera pregunta, la clave, la declaración de zona tensionada, ¿qué implica para con los precios del alquiler? Bueno, a mí, sorprendentemente, en la nota de prensa del Ayuntamiento de Adeje que hizo pública ayer, decía que es opcional para los propietarios, que tienen que estar tranquilos porque ellos pueden decidir si se acogen o no. Realmente eso no es así. La ley deja claro que esto afecta a los grandes tenedores, que pueden ser los que tengan más de 10 o 5 viviendas en esa zona, en ese núcleo que se declare tensionado. No se sabe, por ejemplo, cuántos hay en Adeje, en La Orotava o Granadilla, que son los que por el momento han aprobado en el Pleno instar al Gobierno a que lo decida, a que inicie el proceso, y también a los nuevos, a las viviendas que no se hayan alquilado en los últimos 5 años, si es que deciden salir al mercado. Esto es únicamente a los que afecta, es decir, por lo tanto, es muy limitado, a un núcleo muy limitado. En el resto lo que hace es que se topan los precios, es decir, que solo van a poder subir un 3% durante este año en relación al último contrato que se haya realizado. Que, por cierto, el nuevo inquilino no tiene forma de saber cuál era el precio anterior. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que, para empezar, ante esa posibilidad de que se declaren zonas tensionadas, pues los contratos que terminan, pues ya se está subiendo, encareciendo el precio para que el tope sea en relación a eso. Es decir, digamos que es bastante ilimitado. El propio Ayuntamiento de Adeje decía ayer que no cree que esto sirva para bajar los precios. Son los municipios los que piden esa declaración y luego, tras realizar un estudio, los gobiernos autonómicos los que deben aprobarla. El Gobierno de Canarias, por ejemplo, no está a favor de esta declaración de zonas tensionadas. Cree que es mejor, por ejemplo, su último decreto de medidas urgentes o la regulación del alquiler vacacional. Le pregunto, Chema, ¿qué requisitos debe cumplir un municipio para que se le declare como zona tensionada? Porque entiendo que aunque un determinado gobierno autonómico no le guste esa fórmula, si ese municipio cumple unos parámetros, al gobierno autonómico no le va a quedar de otra, ¿no? No es tan así. Es digamos que es una laguna que tiene la ley de vivienda, es cuál es el procedimiento que se va a seguir, porque únicamente lo que hace el Ayuntamiento en su aprobación en el Pleno, que por cierto también hay interpretaciones, porque Arona lo rechazó porque entendía que no eran ellos quienes tenían que iniciarlo, sino que tenía que ser la comunidad autónoma. Está equivocado. Quien tiene que iniciarlo es el Ayuntamiento, que insta a la comunidad autónoma para que inicie los trámites. ¿Qué es lo que ocurre en este procedimiento y en este vacío que no se recoge? Es quién debe realizar los informes que lo justifiquen, es decir, que entiendan que el salario de la zona, del núcleo determinado, dedica al alquiler y también los gastos de agua y luz, etcétera, un 30%, o que la venta ha subido por encima del IPC, etcétera. ¿Quién debe hacer este informe? ¿Quién debe determinar las zonas y adoptar las medidas? Esto es un debate muy interesante porque aquí en Canarias todavía no se ha planteado. Sí que hay diferentes interpretaciones. Por ejemplo, el Ayuntamiento de La Orotava, que lo aprobó hace más de 5 meses y medio, dice que está realizando ese informe. Sin embargo, los otros 2 ayuntamientos que lo han aprobado en pleno, tanto Granadilla como Adeje, dice que lo elevan directamente para que lo haga el ayuntamiento. Perdón, la comunidad autónoma. No queda claro quién debe hacerlo. Esto es muy interesante porque, en principio, esto ha creado, por ejemplo, en Galicia, un problema grave porque La Coruña pidió instar a
a la Xunta para que realizara. La Xunta le devolvió la pelota a La Coruña, y La Coruña, una vez que hizo el informe, ha sido rechazado por la Xunta. Sí. Entre otras cosas, porque exige que el ayuntamiento determinado tenga una previsión de dedicar en las próximas 2 décadas el 20% a la construcción de viviendas públicas. Yo me pregunto si alguno de los ayuntamientos que lo solicita pueden hacerlo. Sí, Chema, disculpa que te interrumpa, porque nos quedamos sin tiempo y hay una cuestión que te quiero hacer, que yo creo que es importante dentro de este debate, porque quienes se oponen a la declaración de zona tensionada dicen que esta medida lo que va a conseguir es el efecto contrario, es decir, que suban los precios del alquiler como consecuencia de que ante lo que califican como inseguridad jurídica, muchos propietarios, muchos caseros retiren sus viviendas del mercado inmobiliario. Se apoyan en lo que supuestamente ocurrió con una normativa autonómica similar que luego tumbaron los tribunales en Cataluña hace 2 años, por ejemplo. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente allí en Cataluña? Bueno, vamos a ver, esto que estás comentando no es por la relación de zonas tensionadas, sino por la aplicación en su momento de la ley de vivienda y la inseguridad jurídica que crean los propietarios, que pueden estar 2 años o más sin cobrar el alquiler en el caso de que el inquilino caiga en una situación vulnerable. Esto ya ha sucedido. De hecho, se han retirado del mercado más de un 30% de viviendas de larga temporada, y por eso ha incidido más en el problema. ¿Qué es lo que está sucediendo en Barcelona? En las primeras reacciones, en las próximas pocas semanas que se aprobó declarar zonas tensionadas 140 municipios. Primero, que como los propietarios no ven la rentabilidad, lo que hacen es que lo dedican al alquiler habitacional. Ahora en Barcelona ya hay más alquileres habitacionales que de larga temporada, o también al temporal. El 80% de las viviendas, según la prensa catalana, se ha dedicado al alquiler temporal. Esto puede hacer que se reduzca la oferta y que, por lo tanto, las personas que buscan una vivienda habitual tengan menos donde elegir, y que, por cierto, las personas con más posibilidades económicas vean reducida el precio, tengan más facilidades de acceso, porque directamente los propietarios lo que hacen es que descartan a las personas que pueden caer en situación vulnerable, y por lo tanto tengan muchas más dificultades, o directamente se les cierre la posibilidad de alquiler, y además también que haya mucha más economía sumergida. Pues nos quedamos pendientes de cómo evolucionan esas peticiones que están haciendo algunos ayuntamientos como Adeje y Granadilla de Abona en el sur de Tenerife respecto a la declaración de zonas tensionadas y el impacto que pueda tener en los precios de los alquileres. Chema Blanco, periodista ahora especializado en gestión inmobiliaria. Gracias, muy buenos días. Gracias a usted.